Ay, ve tú. No, porfa, ve tú. Bueno, está bien, voy yo. Padres sin instrucciones. El arte de educar por instinto. Hola, hola a todos los ya fieles seguidores de nuestro podcast y a todos aquellos que entran por primera vez a escucharnos. Como siempre lo digo al finalizar los episodios, pero puede que no les haya alcanzado el trancón hasta esa parte, pues esta vez lo voy a decir al inicio. Queremos escuchar sus historias, ya algunos nos han compartido anécdotas de sus hijos y nos encanta reproducirlas al finalizar cada episodio. Y también nos gustaría que nos propusieran temas que les llamen la atención, temáticas de las que quisieran que habláramos. Así que para todo esto pueden usar 2 canales de comunicación con nosotros. El primero es especialesmultimedia@eltiempo.com y la página de Facebook Especiales ET. Y ahora sí, bienvenidos. Les habla Natalia Bonet y me acompañan en esta oportunidad Rafael Quintero, nuestro Rafki, ya muy conocido. Bienvenido, Rafki. Hola, muchas gracias. Buenas a todos. Y en este episodio invitamos al queridísimo doctor Carlos Francisco Fernández, asesor médico de esta casa editorial, para que nos aclare todas las dudas y eche lora con nosotros un ratico. Bienvenido, doctor. Me encanta estar aquí, Natalia. Hace rato pasaba yo por acá con el ánimo de que me invitaran así a coquitos y la verdad es que aquí estoy. Rafael, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos listos para las que sea. No, y además el doctor con ese vozarrón, yo no entiendo por qué no había pasado por estos micrófonos. Por eso era que quería venir. Con el patrocinio de... Bueno, esta vez vamos a hablar sobre la cantidad de exámenes que debemos hacernos las mujeres en la etapa de embarazo. Horror. ¿Y cuántos de esos exámenes son realmente necesarios y cuáles de ellos definitivamente es que nos están viendo la cara como de potentados? No solo eso, sino, Natalia, aquí hay una cosa interesante y es que yo creo que nosotros nos estamos deslizando por un tobogán harto. Y es el tobogán en que todo se medicalizó. Resulta que el embarazo no es una enfermedad. El embarazo no es una condición patológica, el embarazo es una condición normal en las mujeres que de una u otra forma optan por ella. Entonces, primero, si nosotros desmedicalizamos, es decir, le quitamos el asunto de que una mujer embarazada tiene que conocer más médicos que familia, sencillamente eso atenta, es decir, nos metieron en un enredijo de exámenes, de controles, de no sé qué. Como decía mi tía Efigenia, bueno es culantro, pero no tanto. Bueno sí los controles, pero en su debida medida y naturalmente en la proporción justa. Porque el resto ya es generar unas paranoias terribles. Uy, no, es que ese es el uno tema. Se vuelve paranoico, cuando uno es ¿verdad? primerizo le ponen a hacer una cantidad de cosas, uno dice, ¿será que viene mal? ¿Que viene deforme? ¿Que para qué es este examen? Que los tamizajes, que... Claro, y es el pánico. Una mujer primeriza, como dice Rafa, definitivamente entra en pánico. Los partos están en los hospitales desde hace menos de un siglo. O sea, durante miles de años la gente nació en su casa. La gente nacía en su casa, bajo la atención de tías. El parto era un asunto de abuelas, de tías, de familiares. Y la cosa iba, pues digamos que hasta cierto punto bien. Ahora no, ahora nacemos es en medio de lámparas, de monitores y de cosas de esas. Bueno, que claro, no está que mal, se ha vuelto que no otra está vez mal. como a volver a los inicios, ¿no? O sea, la gente ahora sí, está pero como si queriendo fuera más... una cosa exótica, o sea, yo creo que... Es que eso es como una moda, es como una moda. Se toman fotos en la piscina, en una piscina de inflar y tú el hijo naturalmente. No, y las dulas y las parteras y todo este tema. Bueno, pero yo, hubo una parte que no me encantó del todo en esa ida al ginecólogo, es que a veces los doctores, y con el perdón del doctor que tenemos aquí enfrente, juegan con la ignorancia un poco de uno. En esas citas algunos médicos aprovechan para decirnos la importancia de X o Y estudio que nos debemos hacer y que deberíamos hacernos en ese mismo instante, porque de lo contrario se le pasa el tiempo al feto y X y Y. Primero, de verdad que uno está muy presionado porque lo que dice el doctor es como la palabra sagrada. Quiero que nos preguntemos aquí cuáles de verdad son esos exámenes que de verdad impajaritablemente nos debemos hacer las mujeres. Es el que habla de uno que llaman tamizaje de primer trimestre. Por ejemplo, Y era el miedo y además pues claro, es una chuzadera y vaya a un lado, vaya al otro, consiga y luego páselo por estadística. Eso fue 15 días corriendo con eso y además la angustia que sí. Lo primero que hay que pasaba el primer sentir es que trimestre. tanto papá como mamá
deben hacerse un examen, si están sanos, antes de. Ajá. Pero es un examen normalito, es un examen que no tienen ninguna enfermedad, no están pasando por una patología crónica, no están, digamos, padeciendo un cáncer o algo que condicione, digamos, que haya limitaciones. Ujú. Bueno, entonces empecemos a enumerar esa lista Dele, pues. Entonces, hay una prueba que se llama la prueba de test estresante o prueba de pose. ¿Qué es eso? Básicamente el asunto es que, a ver, se supone que una persona debe tener unas condiciones emocionales y naturalmente debe tener también unas condiciones físicas. Pero vuelvo y digo, no se necesitan esas pruebas. Básicamente, si usted tiene un examen normalito, dele. ¿Por qué? Porque el curso del embarazo le va ajustando el cuerpo a la mujer para que se vaya adaptando de manera natural, sí, al crecimiento del embarazo. Lo que sí es importante es que en los controles regulares se note si las condiciones están tanto físicas como emocionales y se van corrigiendo las cosas. Entonces, para frente a ese examen, yo lo chulearía y sencillamente me parece accesorio. Ok. El urocultivo. Yo creo que sí, pero básicamente un examen de orina podría decir si una persona tiene o no, digamos, unas pruebas normales en su condición urinaria. Yo creo que sí, si no tiene una infección urinaria, dele, tranquilito, no hay problema, pero tanto como para hacer un urocultivo, eso, un examen de orina, punto, usted está bien, punto. Ahora, el urocultivo sería opcional si yo sospecho potencialmente que ha habido una infección o que potencialmente las ha habido, o que realmente las ha habido, pero de resto, Ok. un examen de orina normal. ¿Una ecografía transvaginal es realmente necesaria o no? ¿Antes del embarazo o durante el embarazo? Durante el embarazo. Yo no creo que sea necesario, honestamente no creo que sea necesario. A mí Una las coco- dos veces me tocó una transvaginal. Sí, No, también no, las dos no, veces transvaginal y no, luego pues no, la no. normal, la de... Sí, sí. Yo no estoy diciendo que no sean elementos, por decir de alguna manera, útiles, pero que sean indispensables, necesarios, no. Hay una cosa que se llama el ADN fetal en sangre materna. Horror. Ush. A ver. No, Eso ese es sí, como- ese sí es Bueno, nuevo hasta básicamente, para mí, básicamente ¿no? es un análisis genético para determinar exactamente las condiciones digamos que, cuál es la carga genética que tienen los papás o no. Yo, la verdad, todos estos exámenes de tamizaje, si no hay un riesgo, si no hay, digamos, una alteración evidente en el embarazo, o si potencialmente es un embrión, es un feto de altísimo valor social, por ejemplo, la señora se embarazó por una prueba de fertilización in vitro o Ajá. alguna cosa así, digamos que potencialmente podría ser, pero que de rutina, no. Pero además, eso no es lo mismo que se puede detectar en una ecografía normal. yo Es creo decir, que- o sea, o los antes era control- solo o en las el control ecografías del básico, control y sí, ya. claro. Claro que y los controles, digamos, ir hasta el último gene, pues sería favorable, pues quien no, pero que sea absolutamente indispensable. No, yo creo que también es quitarle magia al embarazo, hola, qué horror. Total. Saber exactamente con rigor y llenarlo. Entonces no me hice la prueba y qué tal que mi hijo tenga una trisomía y qué tal que tenga una alteración Ay, cromosómica. sí, No, mucho creo que eso estrés es una tan bravo. angustiante, Claro. hola. Más bien debería ser propositivo. Su hijo va bien, está creciendo bien. Uno tendría claramente que hacer tres cosas. La primera, resumamos, un examen previo, un examen físico Sí. normal, unas pruebas normales. A ver, que miren que sus sistemas, hablo de la señora, estén funcionando bien. Ujú. Corazón, su tensión arterial, el sistema endocrino, que tenga usted su buen nivel de azúcar, que usted no tenga problemas a nivel de la tiroides, que su sistema urinario esté bien y que existan unas condiciones desde el punto de vista obstétrico óptimas, punto, y eso es un examen normal. Lo puede hacer un médico general, si usted está en una zona apartada, lo puede hacer un ginecólogo preferiblemente y le ordena sus exámenes normalitos, punto. Con eso usted se embaraza. Ese es el previo. Eso es un punto. Y el durante. Durante recién embarazada, usted tiene que hacer unas pruebas para mirar si usted no tenga un toxoplasma, por ejemplo. Ah, bueno. Sí. Ese, por ejemplo, fue un caso que nos que pidieron a usted no nosotros. tenga de esas enfermedades que pueden afectar el crecimiento fetal en las primeras 8 semanas, que son enfermedades esencialmente virales, que usted no tenga el componente, digamos en este caso del parásito, un toxoplasma, y usted va tranquilita por la vida. Toxoplasma es eso de que cuando uno tiene gatos, Sí, perros sí. y El demás. toxoplasma es un entonces- parásito que esencialmente se transmite, pero no quiere decir que si usted tiene gato tenga que despacharlos de la casa. No, son unos títulos
que no quiere decir que porque usted los tenga potencialmente ya va a estar afectada. Ok. Es simplemente si se infecta durante esa época. Punto. Es decir, Ok. los primeros 3 meses de embarazo, los primeros 2 meses, hay que revisar claramente que usted no esté expuesta a ciertos componentes, por ejemplo, el virus del Zika que produce microcefalia, es decir, cosas así, pero eso déjeselo a su ginecólogo. Pero llegaría a partir de ahí a hacer toda una batería de exámenes, no. Y eso se mide básicamente a partir de cómo va el embarazo. Cómo está la ecografía, si hay crecimiento, si no hay crecimiento, si la señora está, punto, y vaya por la vida tranquilita, punto, unos exámenes normales. Déjenle al médico que decida qué exámenes va a pedir, ojo, de urgencia. De urgencia. Los demás los Pero de es que- rutina, punto, exacto. ya no más. Porque Sí. es que a veces uno cree todo lo que le dice el médico y tampoco. lo Es que- decir, no, esos exámenes accesorios que tú estás diciendo, pues a veces uno puede decir, no doctor, no voy a pagar 2.500.000 por Exacto. hacerme un examen que no es... Exacto. Y además que una cosa- pasa que no solo son los médicos, sino que o nos pasaba a nosotros cuando estábamos en los primeros, que van gente como de laboratorios Claro. y abordan a los papás y les empiezan a, mire que este examen, que el tema del cordón, que el de la transluminiscencia nucal, que hágase todas esas cosas y empiezan, claro, a facturarle a uno Sí. y lo hacen sentir a uno como que si no lo Como hace que es mal usted un padre, mal padre. qué mal exacto. padre. No, y el problema es que si en algún momento sale algo que no es, entonces usted dice, ¿por qué no me hice esto? Obviamente todos los elementos preventivos y la técnica y esencialmente, digamos, todos los avances desde el punto de vista médico se ponen al servicio de la gente. Pero pues, digamos que estamos exagerando. Pero además uno tiene que saber muy bien qué hace con la información Claro. en el caso de que salga mal, ¿no? Claro, o sea, claro, uno sí, tiene que sí, tener una cosa- presente esa parte Si llega a haber un problema. posterior. Estar Exacto. decididos, pero yo insisto, el niño da unas señales, la naturaleza es sabia en eso, y evoluciona, está creciendo bien, tiene su peso adecuado, una ecografía de control, la cantidad de líquido amniótico está normal, no hay señales, siga tranquilo por la vida. Ujú, Si tiene un riesgo, actúe sobre el riesgo, ujú. pero si no hay riesgo, no exageremos, punto. Y Eso es está normal, doctor, que en el último trimestre empiecen a darse las citas ginecológicas mucho más seguidas. ¿Eso es normal o eso también Yo puede creo que, variar dependiendo ahí- o puede uno tomar la decisión de no ir tantas veces Tanto como el tiempo. doctor le está diciendo? Es importante entender dos cosas. Lo primero, que los controles de embarazo cada mes son impajaritables, digamos, normales. Mensual. La frecuencia de las citas se puede, digamos, incrementar, es decir, se pueden acortar los tiempos de los controles si hay un riesgo evidente. Ujú. La tensión arterial, el azúcar, problemas en el crecimiento, en el crecimiento fetal, alteraciones desde el punto de vista funcional que se evidencien. Ahí sí, se acortan, Natalia. Ujú. Pero decir que, no, venga cada semana a ver que yo qué le hago, no. Yo creo que estamos exagerando. Y además es que también es tiempo, ¿no? Porque Claro. la inversión en tiempo para No, ir al y doctor Claro, es... y es y todo bueno, un proceso, y y uno saque ve- la cita, vaya. No, y esperar a que el doctor salga, son tres parejas adelante de uno No, siempre y no, uno y la es angustia, penando. Sí, No, sí, y la sí, cosa, son unas Quintero, es filas. que estamos medicalizando el embarazo. Exactamente, Estamos ese es el volviendo el embarazo una enfermedad. Y eso no es una enfermedad. Es una condición, reitero, normal que requiere pues ajustes. Y cuando esos ajustes, eso es como ir por la vida. Es decir, como es una condición normal, yo no estoy en el médico todos los días. Ujú. Yo voy al médico si lo necesito. Obvio, aquí sí es importante hablar de prevenir, pero igual nos pasaría a nosotros. Si yo veo que hay un riesgo de potencial, pues lo prevengo. Entonces voy al médico si tengo el colesterol alto, si tengo la tensión elevada, voy con más frecuencia. Ujú. Igual pasa con el embarazo, si se detecta un componente que potencialmente nos permita o nos exija atenuar el riesgo, santo y bueno, pero ir por el médico solamente para ver cuál es el sexo del niño o si ya se volteó o no se Ah, volteó, no, y perdón, me además- parece terrible. Y además que hoy en día se puede saber como a los 3 meses si ya es niño o niña. Exacto. ¿no? O Y- sea, Sí, me parece que... O la me parece que no la ecografía 3D, 3D, 4D, que eso se volvió ya. como casi un deporte. Ahora se hace la ecografía y se ve la cara del niño. A mí me parece Eso es terrible. terrorífico. Yo nunca he visto uno que se vea No, bonito. pues, y Yo lo no que sé si pasa- eso puede ser más riesgo que hay una beneficio, cosa- ¿no? Pero hay una cosa que es importante con esto y es que ustedes lo decían, los papás, si no hacen eso,
terminan metidos como en un sentimiento de culpa el culpa. macho. Exacto. Terrible, Eso es como tenaz. que toca hacerlo. No, pero además la competencia. Yo hice la 4D. Eso yo es que hice- entre mamás se empiezan, yo me hice esto, pero ya Sí. te hiciste tal examen, sí, sí. fundamental, y pues Sí. uno no Y lo hoy, hace. y hoy en día con el auge de las redes sociales y qué más, con el chateo, entonces Sí. el grupo, entonces hay un grupo de las señoras embarazadas que se encontraron en el consultorio del doctor Eso es, Y. eso es Terrible. Entonces cada cual compitiendo o sencillamente comparándose. ¿Y cuánto le costó esto? Y la vacuna de Y y la Sí, vacuna de Z sí. y no sé qué. Insisto, el embarazo es un acto individual. Cada embarazo es único, no generalicen. Entonces que porque la vecina se hizo la ecografía de Y y le salió Z o porque no sé qué. Porque es que ustedes no se han dado cuenta que cuando uno sufre de algo como que le parece a mucha gente, cuando uno está cojo Sí. ve más cojos. Sí, total. Las O señoras cuando emba- uno está embarazado las ve se- muchas las más señoras embarazadas. embarazadas Sí, ven claro. más embarazadas. Entonces le total. parece que es un fenómeno mundial, Sí. que porque cómo se está embarazando la gente. No, cada embarazo es individual. Y como cada embarazo es individual, hay que tratarlo individualmente. Es decir, cada cosa es específica. Entonces no hagan grupos. Sí, una tía, ¿qué hubo? ¿Cómo le va en el embarazo? Pues bien. Sí, porque el Sí. médico dijo No, no. no más detalles, pero por no, favor. no, es que no. ¿Y cómo está la nuca? ¿Y cómo están los ojitos? Sí, es que tiene de tantos milímetros de separación de los ojos. Perdón. Me parece que estamos exagerando y obviamente con todo el debido respeto que me merecen estos espacios tan gratos, a los colegas que nos están oyendo, no exageren, hola. Sí, porque eso tiene cara de negocio. Total. Eso tiene total. cara de negocio y claro, son carísimos. una mamá preocupada, una mamá joven, Hace por todo ejemplo, porque su hijo esté bien. pues por Dios. O por y los- más información. Doctor, pero las otras que se pasan de frescas, que quieren Ah, el no, tema no, con no. una Ah, ese es el dula, que no sé otro. qué. No. Entonces, ¿qué decirles a esas que quieren Vuelvo y entrar digo. en la nueva corriente? ¿Qué exámenes? Vuelvo y digo, bueno es culantro, pero no tanto. Total. Como decía mi tía Efigenia. Entonces uno dice, una vez al mes, como mínimo. Ajá. ¿Por qué razón? Porque es que tenemos unas asimetrías las machas, Natalia. En ciudades, por ejemplo, capitales como Bogotá, Medellín, las señoras van, el embarazo les condiciona una necesidad de estar permanentemente en el médico, entonces van cada 15 días y se toman la foto y el examen y el examen de sangre y el examen de orina y el examen de hormonas y el examen de los anticuerpos. Sí, eso es pedir permiso Terrible. en el trabajo. Todo el tiempo. Sin embargo, claro. van ustedes al campo, por ejemplo, Ajá. a las áreas marginales, allá en donde no hay un especialista, y esas señoras nunca van al médico. Es más, hay señoras que están embarazadas, ustedes se dan cuenta, llegan a los 6 meses y ni siquiera saben que están No se han embarazadas. enterado. Entonces, yo creo que todo tiene una proporción. Entonces, pongamos unas reglitas. Se embarazó, perfecto, confirme el embarazo. Después de que confirme el embarazo, usted sus exámenes, si usted se quiere embarazar, hágase sus exámenes normales. Estoy Sí, lista, los punto. previos. Ajá. 2, no tengo ningún riesgo. Pregúntele a su médico, ¿tengo riesgo? No, entonces, embaraces. Confirma el embarazo cada mes. Impajaritablemente hay que ir al médico, señora. ¿Y ahí qué le van a hacer? ¿Es Ahí le prueba toman, de sangre o ahí le van hacen a los hacer la exámenes de ecografía rigor, o- entonces Tensión miren cómo y te todo toman eso, la claro. tensión, miden el azúcar, miran cómo está metabólicamente, miran el crecimiento del niño y se fijan unos parámetros. Si requiere algún tipo digamos de afianzar algún tipo de tratamiento, su médico se lo dirá. Ujú. Cada mes, tranquilitos. Al final, en el último trimestre, hay que determinar cosas con un poquitico más de rigor. El crecimiento fetal, obviamente las características desde el punto de vista cardíaco del niño, que eso se nota con el líquido amniótico. Entonces, por ejemplo, niños que tienen problemas renales, entonces puede haber menos líquido amniótico. Niños que tienen problemas digestivos, puede haber mayor cantidad de líquido amniótico. El crecimiento fetal, todo eso. Si está normal, tranquilita. Y el váyase. tema de cómo viene el bebé, me imagino. O sea, que si ya se posicionó como debía o si no. Claro, Está y si- completo, que llama uno ¿Y siempre. ustedes no se han dado sí. cuenta de una cosa? Colombia, desafortunadamente, encabeza un ranking deshonroso. Y es que aquí todo se volvió cesárea, hola. Uy, eso sí. Sí, Los se está partos viendo, no es le- increíble. y así como le estamos negando la posibilidad al parto natural, también le estamos negando la posibilidad al embarazo natural. Entonces, ojo, no descuidemos los controles. Perfecto. Pero uno no puede exageremos. contradecir al doctor cuando le Claro, dice pero no claro, cesárea. Cuando pero- le dice va para pero cesárea. claro, Sí, o sea, no puede pero claro. decidirse por el parto Pero natural. claro, o sea, o al revés. Es que miren lo Sí. que está pasando, Natalia. Se supone que el acto médico es un acto absolutamente, digamos, dual entre el paciente y el médico. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que la mamá llega y dice, es que yo quiero que mi niño nazca
el 24 de agosto que cumpla años el mismo día del abuelito. Entonces le programan, yo quiero que mi hijo sea Piscis porque es que los Piscis son más queridos que los, que los acuarios. Entonces, programa una cesárea. O yo quiero que tal, o yo no quiero que mi niño nazca en mayo porque es que tengo vacaciones para esa época y el papá no puede cuadrar las vacaciones. Hombre, ese tipo de cosas quitan la relación. Ahí la responsabilidad es de quién, del médico o de la mamá. Imaginémonos que ese parto se complica. Imaginémonos que esa cesárea que se hizo pues porque la mamá quería que se hiciera ese día, la responsabilidad es de quién. Yo creo que aquí estamos exagerando ahí demasiado. es de los padres, pero también creo que la pero responsabilidad del doctor de decir, si esa cesárea se complica, el médico no puede decir, es que usted fue la que me lo programó. Ahí le caen y no hay encima atenuante. Entonces, hay que dejar que avancemos, que los partos naturales sin duda se den. Y la pregunta concreta es esta, Natalia, que una mamá pueda decir, quiero tener a mi hijo naturalmente, a no ser que existan condiciones extremas que exijan una cesárea. Pero es que resulta que nos llenan de temores. No, es que el parto natural me desgarra, es que el parto natural, usted que se va a aguantar esos dolores, por Dios, es que el parto natural yo tengo que controlarla 4 o 5 días, es que no sé qué. Hombre, yo creo que la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia y si hay que controlar a una embarazada 6 horas, hay que controlarla en su parto y hay que acompañarla, pero no que porque es que me tengo que quedar aquí 6 horas, entonces yo sencillamente, y si los ginecólogos que me están oyendo no quieren atender partos naturales, pues que lo digan, habrá otros que sí. Pero que lo digan desde el principio. Que lo digan desde el comienzo. Porque yo no atiendo partos naturales, señora, entonces váyase a otro médico. Exactamente. Sí, pero es que todo se nos convirtió en cesárea. Aquí las cesáreas se están pasando de tono. Y yo creo que eso habla muy mal de mis colegas de un sistema de salud en donde pareciera que aquí impera más el asunto del precio o del tiempo. Yo entiendo que sí, pues que por un parto me pagan más, invierto menos tiempo, todo lo que quieran, que es más seguro, sí. Pero no todo es cesárea. Aquí hay que decirlo, yo no tengo ningún problema con mis colegas, ni más faltaba, los respeto muchísimo. Pero ellos son conscientes que nos estamos pasando. Sí. ¿Una cesárea es más segura que un parto natural? Los médicos dicen que sí, porque hay mayor control de ciertas variables, ciertos indicadores. Pero eso no es cierto. Doctor, eso no es cierto. Y la última parte, la parte posterior, es el tema del que tú lo mencionabas, las células madre. Células madre. Eso qué tanta verdad hay en el tema de las células madre. Uno no puede negar, por ejemplo, que la evolución de la vida en cuanto a la ciencia y demás nos permite ciertas herramientas. Entonces yo creo, por ejemplo, que si a mí me garantizan desde el plano del sistema de salud que puedo quitar la sangre de cordón y guardarle esas células inmaduras que potencialmente se pueden derivar hacia células favorables, pero si me las guardan de gratis en un banco patrocinado por el sistema de salud, en donde pensando a futuro mi hijo sencillamente se puede favorecer por esta reserva que yo le dejé, bienvenido. Pero si tengo que pagar por eso exagerado las vacas, no, porque es un negocio. Sí. Entonces, que ojalá, mire, si eso es tan indispensable porque se genera una simetría desde el punto de vista social. Entonces, los dos niños, el de Natalia y el de Teresa, nacen el mismo día. Natalia Bonet puede tener la suficiente capacidad económica para pagar un banco en donde le guarden las células de cordón, sí, sencillamente a su hijo, y en cambio la otra no, y tienen la misma enfermedad. Entonces, porque usted tuvo más dinero, la expectativa y el pronóstico de su hijo va a ser mayor, y obviamente el de la otra hija no, porque resulta que no. Yo lo digo claramente. Si eso es un elemento que pueda ser simétrico, absolutamente favorable para unos, debe ser para todos en un marco en el que la salud en este país es un derecho fundamental, absolutamente amparado por la Constitución en un Estado social de derecho. Entonces garanticémosle a todo el mundo, pero no escunchemos los recursos de la gente y aprovechemos pues el que tiene bajo la premisa de que, venga, le digo, señora Natalia, es que usted definitivamente puede tener, su hijo puede tener mañana una enfermedad que puede curarse con células madre. Tal cual lo que le dicen a uno. Las mamás venden el alma, se endeudan. Las mamás se endeudarían eternamente. Sí, y uno por un hijo hace lo que sea, que no queden que no se necesitan exámenes, que las mamás necesitan controles de embarazo y que los exámenes que se requieran son en rigor los que definitivamente garantizan que ese embarazo y ese embrión
y ese niño llegue a feliz término, previniendo riesgos, sin exagerar, hasta el último momento del embarazo. Eso es muy importante, pero también tenemos que reconocer que hay excesos que definitivamente lo que están favoreciendo es un mercado condicionado porque medicalizamos el embarazo. Muy importante la anotación clave, para que no nos vayan a regañar. Sí, porque alguien va a decir, ay, pero es que a mí me hicieron la ecografía. Sí, si usted la necesitaba, hágasela, pero si no la necesita, no, porque no hay exámenes inocuos. Todo examen tiene riesgo, ¿no? Claro. por más que sea un examen. Las imágenes, pues sin duda algunos dirán que no, pero pues obviamente entre menos haga uno mejor. Pero siempre y cuando esté seguro. Y a las mamás, el mensaje es que llevan su embarazo con gusto, con tranquilidad, pero por encima de todo, con confianza en la naturaleza también. Que nos relajemos un poquito. Sí, sí. Y disfrútenlo. Bueno, Se platica en otra cosa. Qué rico haber compartido este momento Buenísimo. con el doctor Carlos Francisco. Con gusto. Los dejamos ahora con las anécdotas de nuestros niños. La magia de los niños. Cuando mi hijo tenía 4 años nos hizo pasar pues una anécdota muy divertida porque pues yo los duchaba, mis hijos son mellizos y yo pues procuraba enseñarles cómo bañarse bien, cómo tener un buen aseo personal, pero después en una visita se le ocurrió hacer una pregunta en un tono muy fuerte delante de 2 grupos de padres que estaban con nosotros en el apartamento. Y pues la pregunta fue directa, fuerte y contundente. Y preguntó, papi, ¿por qué los adultos tienen bigote en el pipí? Y pues yo me puse colorado, no supe qué responder y por supuesto la carcajada de todos los invitados en la sala pues fue más que notoria y pues tuve que enfrentar esa situación de una manera jocosa, pero pues, por supuesto cada vez que hay una reunión de los mismos padres pues tienen que traer a cuento la historia de mi hijo preguntando que por qué los adultos tienen bigote en el pipí. Escucha también ¿Qué podría salir mal? Un podcast en el que hablamos de tus problemas de la vida cotidiana. Y hasta aquí este episodio de Padres sin Instrucciones. Recuerden que nos pueden seguir escuchando a través de Spreaker, de Spotify y del tiempo.com/podcast. Rafael Quintero, Julián Castiblanco y quien les habla, Natalia Bonet. Estuvimos aquí para acompañarlos. Hasta el próximo episodio. Chao. Chao. Este es un podcast de la Casa Editorial El Tiempo.